Estimados amigos y hermanos, le damos la bienvenida a este estudio bíblico. Señales antes del arrebatamiento, señales antes del rapto de la iglesia. Yo quisiera que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo es una realidad y es una verdad bíblica. Aunque algunos no crean sobre el rapto de la iglesia, nosotros creemos porque la Biblia lo dice claramente, que Jesús vendrá por nosotros. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar y juntamente con ellos nosotros lo recibiremos al Señor, como dice las Escrituras. Yo quiero que podamos orar para dar inicio a la clase de esta noche. Señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Padre Santo, te damos las gracias. Te pedimos que bendigas este estudio de tu palabra, que cada uno que se encuentre en su lugar, en sus hogares, juntamente con nosotros, conmigo, podamos estudiar tu palabra y juntos podamos darnos cuenta el tiempo en que nos ha tocado vivir y las evidencias que hay de que tu regreso es inminente. Te pedimos esta noche, en el nombre de Jesús, tu dirección. Amén. El tema de esta clase es señales proféticas antes del arrebatamiento. Antes de iniciar esta clase, quisiera definir lo que es la escatología, puesto que vamos a tener como 12 miércoles, 12 semanas enseñando sobre profecías, sobre eventos futuros, y yo he puesto como serie de estos estudios bíblicos, he puesto escatología bíblica. ¿Qué significa? ¿Qué es la escatología bíblica? La escatología bíblica estudia los eventos futuros que tendrán lugar en la consumación de la era actual. Eventos futuros que la Biblia indica, profecías que no han sido cumplidos acerca de Jesús, pero que están en la Biblia. El Señor Jesús prometió regresar por nosotros. Hemos leído 1 Tesalonicenses capítulo 4 y nos habla de la realidad del regreso de Jesús. Nuestro Señor Jesús en San Juan 14, del 1 al 3, Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez. Mire lo que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús ha prometido regresar por nosotros. Su regreso de Jesús aquí para con su iglesia es inminente. Nuestro Señor Jesús prometió volver por nosotros y Él regresará por nosotros. Sin embargo, quiero aclarar una confusión que hay entre los cristianos sobre el regreso del Señor Jesús. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia será visible por todos los fieles en Cristo. Según de Tesalonicenses capítulo 4,
del 14 al 17, lo hemos leído. Y el regreso glorioso de Jesucristo aquí en la tierra será visible por todos los mortales. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta confusión se produce, se genera porque muchas veces nosotros estamos siendo guiados por las películas que hemos visto acerca del rapto de la iglesia. Muchos piensan que el rapto de la iglesia es algo súbito que nadie se da cuenta. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que a la final trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y lo que hemos quedado en vida, nosotros iremos al aire a recibir al Señor. Tenga mucho cuidado con esto, de no confundirse. Dos eventos diferentes. Los fieles en Cristo verán a Jesús cuando venga en las nubes por su iglesia, en el rapto, en el arrebatamiento de su iglesia. Solamente los fieles en Cristo, solamente los hijos de Dios. Pero después que pase la tribulación, después de los 7 años, después del rapto, después de 7 años, Jesús vendrá a la tierra y dice la Biblia, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así dice la Biblia. Dicho, aclarando esta confusión, quiero continuar con la exposición, con la enseñanza de esta noche. Generaciones anteriores a la nuestra, hermanos queridos, pensaban que Jesucristo regresaría durante el curso de sus vidas, pero los hechos comprobaron que estaban equivocados. Muchas personas que viven en la actualidad piensan que el regreso de Cristo es inminente y ciertamente la Biblia contiene profecías que no podían ser cumplidas sino hasta esta generación actual. Poco antes de su crucifixión, el Señor Jesús y su resurrección, el Señor Jesús entregó una profecía crucial acerca de los eventos de los últimos tiempos que quedó registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos capítulos tienen un paralelismo que es muy rico para poder investigar y poder leer y releer. Y en estos 3 capítulos, dice, sus discípulos le dijeron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Jesús respondió con una descripción, hermanos queridos, de las condiciones y los eventos que precederían en su segunda venida o antes que se dé el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo que cuando estas señales fuesen evidentes, su regreso ocurriría en el lapso de una generación. Versículo 34 de Mateo 24 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso significa que antes que la iglesia sea raptada, antes que la iglesia sea arrebatada, hay señales muy evidentes que nos dicen que está muy cerca el arrebatamiento de la iglesia santa del Señor. Así que no podemos estar caminando, escuchando a oportunistas acerca de que estamos en el fin del mundo en medio de esta pandemia, de esta crisis mundial. Muchos diciendo que el mundo es el fin del mundo, como esta niña que dice que ha conversado con Dios y que esto se acaba muy pronto. Hay señales bíblicas que nos indican claramente sobre el arrebatamiento de la iglesia, señales antes del arrebatamiento de la iglesia y lo que va a acontecer después de ese evento bíblico. La Biblia está llena de profecías, cada una de las cuales, hermanos queridos, se ha cumplido o se cumplirá a su tiempo. El propósito de estas profecías es darle
dar esperanza a cada uno de nosotros. Cada profecía da esperanza a los cristianos para el futuro y guiarlos para que vivan vidas transformadas, sometiéndose al gobierno justo de Dios durante sus vidas. Yo quisiera compartirle en esta noche 7 profecías que se cubren en esta enseñanza, en este estudio bíblico. 7 profecías que son eventos muy importantes, hablan sobre eventos pasados y futuros que preparan el escenario para el arrebatamiento de la iglesia para el arrebatamiento de la iglesia y el inminente regreso de Jesús aquí en la tierra. El deseo sincero de Dios es que usted se llene de esperanza y del deseo de vivir una vida según su camino, transformado por la confiable palabra de Dios. La primera señal es que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 22. Jesús dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La primera señal que quiero compartirles es que la humanidad deberá tener la habilidad de exterminarse a sí misma. Por eso Mateo 24, 22, al describir las condiciones que precederán a su segunda venida, al arrebatamiento de la iglesia y a su segunda venida, la Biblia dice que los días serán acortados por causa de los escogidos. El mensaje principal que trajo Jesucristo fue el reino venidero de Dios. Este es el descrito como el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 14. El Evangelio significa buenas noticias, y aunque algunas de las profecías que se refieren a los eventos que precederán el establecimiento del reino parezcan negativas, debemos tener siempre presente en nuestra mente, que el enfoque central de la profecía bíblica son buenas noticias. El enfoque de las profecías bíblicas de eventos futuros no es para asustar, no es para atemorizar, no es para llevarlos al temor, sino que son buenas noticias. Ese es el evangelio del reino de Dios venidero. Mateo 24, 22 nos muestra que si Jesucristo no interviene en los asuntos mundiales, la raza humana se verá amenazada por la extinción. Es crucial notar que la humanidad solo ha tenido la capacidad de autodestruirse durante un poco más de 60, 70 años, cuando tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética desarrollaron y acumularon bombas de hidrógeno, y el mundo tuvo que aprender a vivir con la certeza de la destrucción mutua. Hoy en día ya no hay ese tipo de bombas, hoy se habla de bombas químicas. Inclusive muchos conjeturan y conjeturan sobre este tema de este virus, de la pandemia, diciendo que es una conspiración de algunas naciones tratando de destruirlo con una bomba química, con virus creados en laboratorio. Pero quiero decirles, en los años pasados, en ese tiempo, solo en el tiempo donde la ex Unión Soviética y Estados Unidos, había una lucha ahí frontal, en ese tiempo solo había 3 poderes nucleares: Estados Unidos, la ex Unión Soviética y Gran Bretaña, Inglaterra. Pero ya a mediados de la década del 60, Francia y China se habían unido al club nuclear. Hoy en día hay al menos 10 naciones que tienen misiles nucleares, y pareciera ser que el número aumentará debido a la carrera armamentista nuclear que se desarrolla en el Medio Oriente. Por supuesto que mientras mayor cantidad de poderes nucleares tengamos en el mundo, mayor es la posibilidad
de que alguien utilice esta fuerza letal para el mal. Y debido a que la atención internacional ha estado enfocada en los programas nucleares de Corea del Norte e Irán, durante los últimos años se le ha prestado poca atención a la posibilidad de que parte o todo el arsenal nuclear de Pakistán caiga en manos radicales islámicos. Constantemente vemos Corea del Norte amenazar a Estados Unidos, generar una tercera guerra mundial, etc. Pero durante la continua crisis en Pakistán, en Talibán y Al-Qaeda y sus partidarios, consistentemente han ganado más poder, territorio e influencia, haciendo que el terrorismo nuclear sea algo más factible. Solo piensen en las consecuencias para el resto del mundo si este tipo de grupos llega a tener acceso a armas nucleares. Estoy pensando hace unos meses atrás, cuando Estados Unidos quiso derrocar, sacar a Maduro de Venezuela. Rusia se alió con Maduro y China también, y había un momento bastante álgido, unas reacciones internacionales muy preocupantes. Podría haberse suscitado una tercera guerra mundial. Gracias a Dios que esto no se produjo, porque estoy seguro que Dios está interviniendo, porque los días se han acortado por causa de los escogidos. Mientras tanto, Rusia y China están determinadas a ejercitar sus músculos militares, aumentando el temor de una nueva era de tensión similar a la provocada por la Guerra Fría. Hermanos queridos, a pesar de todo esto, hay buenas noticias. Los cristianos tienen la seguridad de que Jesucristo intervendrá para salvar a la humanidad de la aniquilación. Esta profecía de Mateo 24:22 no podía cumplirse sino hasta que el hombre tuviese el potencial de autoeliminarse. Y estoy seguro que estamos en tiempos muy complicados, porque en el tiempo que vivimos en pleno siglo XXI, hoy en día las naciones tienen tanto poder nuclear, tanto poder que pueden autodestruirse unos a otros. Mateo 24:22 dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor está interviniendo. Esta es la primera señal. Dios está interviniendo para que las naciones no se aniquilen unos a otros por causa de los escogidos. La segunda señal es que se establecerá una nación judía en Israel. Geopolíticamente, el foco central de los eventos del tiempo del fin será Jerusalén y sus alrededores. Israel es el reloj de Dios, lo que mucha gente conoce como la Tierra Santa. El capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 de Mateo son paralelos. Note el relato de Lucas sobre la extensa profecía de Jesucristo, porque sirvió de respuesta a esta pregunta de los discípulos. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En respuesta, Jesús les mostró que Jerusalén sería el protagonista principal de la turbulencia política y militar que precedería a su retorno. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mateo 24, versículo 20 y 22. Cualquiera que haya vivido hace un siglo atrás hubiera encontrado estas frases prácticamente imposibles de comprender. Jerusalén en los tiempos antiguos había sido objeto de muchas batallas, pero durante 4 siglos después de 1517, la ciudad había estado en paz dentro de las fronteras del Imperio Turco. Los judíos vivían como minoría
bajo el gobierno de los turcos, pero esto cambiaría dramáticamente durante el curso del siglo XX. Tenía que cambiar para que la profecía bíblica se cumpliera. Hace un siglo atrás no había Israel, no estaba constituida como una nación. En el siglo XX se constituye Israel como una nación. Zacarías, el profeta del Antiguo Testamento, fue utilizado por Dios para que revelara muchas cosas sobre los eventos del tiempo del fin y la segunda venida del Mesías. Zacarías vivió y profetizó más de 500 años antes de que Cristo viniera por primera vez. Sin embargo, su libro profético nos dice mucho sobre el mundo actual. En Zacarías capítulo 12, hermanos queridos, versículos 2 al 3, dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Todos los que se acercaren a él serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El versículo 9 en Zacarías, capítulo 12, versículo 9 en Zacarías, dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Al leer estos versículos es posible pensar que se aplican a eventos antiguos, ya que Jerusalén ha estado en disputa y ha sido motivo de guerras innumerables, a veces a través de la historia. Sin embargo, hermanos queridos, el capítulo 14 es claro que esto se refiere a sucesos futuros y no pasados. El momento descrito ocurre inmediatamente antes del retorno de Jesucristo. He aquí el día del Eterno viene en medio de ti. Serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14, del 1 al 4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Claramente, las últimas líneas de esta profecía aún están por cumplirse. En este mismo capítulo, más adelante, leemos cómo esas naciones que se volverán en contra de Jerusalén tendrán que ir a esta ciudad a adorar al Rey, a Jesucristo. Versículo 16. Estos capítulos de Zacarías son una profecía acerca de los acontecimientos que preceden e incluyen la segunda venida de Jesús. El foco central de ella es una Jerusalén controlada por los judíos. Poco antes de Zacarías, otro profeta judío llamado Daniel vivió durante el tiempo del cautiverio de los judíos en Babilonia. Su libro afirma que en los tiempos del fin serán quitados los sacrificios diarios de los judíos. ¿Qué está diciendo Daniel? En Daniel 12:11, versículos del 1 al 13, ¿qué es lo que dice Daniel? Llegará un momento donde no habrá más sacrificios diarios de los judíos en la sinagoga en Israel. Se quitará todo esto. Este evento tuvo un predecesor, la profanación del templo, bajo el gobernador sirio Antíoco Epifanes en el siglo II a.C.
Sin embargo, el Señor Jesús confirmó que este evento es futuro y precederá su regreso. Usted puede comparar Daniel capítulo 11, verso 31, Mateo 24, 15. ¿Esto qué significa? Que estos sacrificios primeramente deben ser reinstaurados, para lo cual será necesario que Jerusalén se encuentre bajo el control de los judíos. 100 años atrás tal cosa hubiera sido inimaginable, por la simple razón de que no existía Israel, una entidad política judía independiente en el Medio Oriente. Después de rebelarse contra los romanos en el año 66 después de Cristo y nuevamente en el 132 después de Cristo, Judea fue aplastada. La mayor parte de los judíos que quedaron se dispersaron por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Solo en el año 1948 volvió a existir una nación judía cuando se estableció la nación moderna de Israel. Hace un siglo, una nación judía independiente no era más que un sueño acariciado por un grupo de fanáticos. Este sueño dio un paso adelante durante la Primera Guerra Mundial, cuando las fuerzas de la comunidad británica se apoderaron de Jerusalén, que estaba bajo control de los turcos. En diciembre de 1916, unos meses más tarde, el gobierno británico se comprometió al establecimiento de una nación judía, independiente en las antiguas tierras que los judíos habían habitado por siglos. Pero pasarían otros 30 años antes de que el sueño se hiciera realidad en 1948. Sin embargo, desde ese entonces, el diminuto Israel ha tenido que librar varias guerras por su supervivencia. 1948, 1967, 1973. Hasta nuestros días ha sufrido innumerables ataques terroristas y amenazas de aniquilación por parte de vecinos hostiles determinados a eliminar al Estado judío. Recuerde que Israel siempre está en una inminente invasión de las naciones islámicas alrededor de él. Y esta segunda señal profética es que cuando las naciones van a destruir a esta nación, Israel, cuando se corte todo sacrificio, esa liturgia en la sinagoga en Israel, en Jerusalén. Esto es una señal del regreso de Jesús. Como vemos, esta es una profecía que sí puede cumplirse durante nuestra era. La tercera señal es el rey del norte y el rey del sur. Se alzarán como poderes regionales. En Daniel capítulo 11, hermanos queridos, encontramos una increíble profecía acerca de dos líderes, los reyes del norte y del sur, gobernantes de las regiones que geográficamente estaban ubicadas al norte y al sur de la Tierra Santa. Para comprender esta profecía tenemos que remontarnos hasta el tiempo de Alejandro Magno, quien vivió a finales del siglo IV a.C., 200 años después de Daniel. Alejandro figura prominente a lo largo del libro de Daniel. A pesar de que éste no sabía su nombre ni nunca lo conoció personalmente, esto hubiese sido imposible, ya que Daniel murió casi 2 siglos antes de que Alejandro apareciera en la escena mundial. Pero Dios, hermanos queridos, le reveló a Daniel que después de Babilonia, Persia se alzaría como el poder más grande de la región, para luego ser seguido por Grecia. ¿No es sorprendente que las profecías relativas al ascenso de Grecia estén centradas en Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de la historia? Daniel capítulo 8 entrega un vívido relato acerca del enfrentamiento entre Persia y Grecia. Al leerlo, debemos recordar, hermanos queridos, que el cuerno simboliza poder y autoridad real. El cuerno simboliza poder y autoridad real. Persia tuvo 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto se refiere al imperio medo-persa.
y a la unión de dos naciones o pueblos, como fue vaticinado aquí en Daniel, capítulo 8, versículo 3. Los persas alcanzarían gran auge después de los medos. Hermanos queridos, en Daniel capítulo 8, versículo 5, leemos acerca de la posterior derrota de Persia bajo Alejandro Magno. La Biblia dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El cuerno notable o líder monárquico era Alejandro Magno. La profecía, hermanos queridos, acerca de que su ejército ni siquiera tocaría el suelo se refiere a la increíble velocidad con la que conquistó grandes territorios. Alejandro Magno logró todo esto en muy poco tiempo y murió en el año 323 a.C., cuando tenía solo 33 años. Pero incluso, hermanos queridos, esta repentina e inesperada muerte fue profetizada por Daniel. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. 200 años antes, la profecía se había profetizado la muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, su imperio eventualmente fue dividido entre 4 de sus generales, los 4 cuernos notables que menciona Daniel. Se había dividido su reino en 4, entre sus 4 generales. Cuernos notables mencionados aquí en Daniel. 2 de estos establecieron dinastías que tendrían un profundo impacto sobre el pueblo judío, el cual se encontró atrapado en medio de ambas. Estas 2 dinastías fueron los descendientes de Seleuco, quien gobernó un vasto imperio desde Antioquía, en Siria, hasta el norte de Jerusalén, en Ptolomeo, quien gobernó Egipto desde Alejandría. Daniel capítulo 11 es una profecía larga y detallada acerca de los conflictos dinásticos entre estos 2 poderes, cuyos respectivos líderes son identificados como el rey del norte y el rey del sur. Es muy relevante que cada vez que se enfrentaban en guerras uno contra otro, pisoteaban a los judíos. Esto continuó desde el imperio de Alejandro, desde el tiempo de Alejandro hasta mediados del siglo II antes de Cristo, un periodo de casi 2 siglos. Luego repentinamente la profecía salta al tiempo del fin. En Daniel capítulo 11, versículo 40 al 41, dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo. Y muchas naves entrará por las tierras e inundará y pasará. Dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. La última parte de la profecía de Daniel acerca del conflicto entre el norte y el sur describe un choque de civilizaciones entre el líder de una superpotencia europea que está por venir, un imperio romano resucitado, sucesor del antiguo reino sirio Seleucida, equivalente al rey del norte, y un sucesor del antiguo reino ptolomeico de Egipto, cuyo territorio es parte del mundo árabe islámico, que representará al rey del sur. En la actualidad vemos cómo se fraguan las condiciones geopolíticas para llegar a este inevitable choque futuro. Y aquí otra circunstancia que ha sido profetizada y cuyo escenario ha sido preparado durante nuestra era. Se está preparando, esta es una señal aún no cumplida, pero estamos aquí, es una otra circunstancia que ha sido profetizada, cuyo escenario ha sido preparado durante nuestra era. La cuarta señal es un sistema romano dominante
un sistema romano dominante subirá al poder. Antes de continuar con esta cuarta señal, algunos piensan que estamos a puertas del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, porque dicen que el poder, utilizan textos de Apocalipsis que habla acerca del anticristo y dice que se le dará poder, se le dará autoridad a la bestia. Quiero decirles que Roma no tiene poder en el tiempo actual, no tiene poder para dar autoridad a nadie para que pueda dirigir los destinos de las naciones de este mundo. No tiene la capacidad ni siquiera Estados Unidos, ni Rusia, ni China. No hay una nación, ese escenario aún no es visible en nuestro tiempo. Ahora sí, vayamos a la cuarta señal antes del rapto o arrebatamiento de la iglesia. En Daniel capítulo 2 y capítulo 7 vemos profecías acerca de 4 grandes imperios gentiles que surgirán en el periodo comprendido entre el tiempo de Daniel y el establecimiento del futuro reino de Dios. Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel mismo vivía en el primero de estos 4 grandes imperios. Daniel capítulo 7, verso 4. La antigua Babilonia, como judío exiliado. Después de la caída de Babilonia en el año 539 a.C., Persia se convertiría en la más grande potencia para ser seguida por Grecia, según versículos 5 y 6. Después de Grecia vino el Imperio Romano, descrito como espantoso, terrible y en gran manera fuerte. Este imperio tendría 10 cuernos y continuaría existiendo de una forma u otra hasta el establecimiento del reino de Dios al regreso de Cristo. Versículos 7 y 9. Como vimos en la tercera señal, los cuernos representan a líderes o gobiernos. Aquí estos 10 cuernos simbolizan 10 intentos por restaurar el Imperio Romano con el poder que tuvo en la antigüedad. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, se han hecho varios intentos por restaurarlo y se realizará un posterior intento poco antes del regreso de Cristo. Apocalipsis 17 nos proporciona más detalle. Aquí leemos sobre un esfuerzo final para revivir el Imperio Romano, llevado a cabo por 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este escenario todavía no está. No hay evidencia en nuestro tiempo. Ellos también pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de los señores y el Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Nuevamente queda claro que el cumplimiento de esta profecía aún es algo futuro. Todos los intentos pasados de consolidar un imperio romano unido desde Justiniano en el siglo VI hasta Carlomagno, Napoleón, Mussolini y Hitler se valieron de la fuerza, pero la resurrección final del imperio romano será diferente. Apocalipsis 17 sugiere que esta unión será voluntaria. Cuando estos 10 gobernantes reciban poder, le darán su autoridad a un solo líder. Las escrituras se refieren a este individuo y a la nueva superpotencia encabezada por él como la bestia, y los reconoce como la continuación del cuarto imperio gentil profetizados en Daniel, cada uno de los cuales es representado por una bestia o animal salvaje. Hermanos queridos, solo ahora, en nuestros días, es posible que esto se lleve a cabo. En el año 1957, 6 naciones europeas firmaron los Tratados de Roma, el primero de los cuales estableció la Comunidad Europea. Hoy en día, la Comunidad Europea ha pasado a llamarse Unión Europea y ya cuenta con 27 países miembros. Es muy probable que de entre ellos surjan los 10 reyes
o 10 líderes que formarán la resurrección final del Imperio Romano. Algunos han especulado que los 10 reyes a los cuales se refiere esta profecía serán los líderes de 10 regiones de la Unión Europea, lo que redefinirá las fronteras de Europa y acabará con las naciones-estados actuales. La Biblia no especifica claramente cuáles regiones o naciones configurarán la resurrección de la superpotencia militar romana. Solo dice que esta nueva superpotencia emergerá justo antes del regreso de Cristo. La quinta señal: Estados Unidos y Gran Bretaña caerán junto con el Estado de Israel. Israel fue el nuevo nombre que Dios le dio al patriarca Jacob en Génesis capítulo 32. Las 12 tribus de Israel descendieron de sus 12 hijos y posteriormente formaron un reino unido. Han pasado casi 3.000 años desde que el reino de Israel se dividiera en dos. 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron en contra del rey de Roboam, hijo del rey de Salomón y nieto del rey de David. La Biblia continúa refiriéndose a estas 10 tribus como Israel, mientras que las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, que permanecieron leales a los descendientes de David, se conocieron como el reino de Judá o simplemente Judá. Algunas veces se le llama a Israel al reino del norte y Judá el reino del sur. Quienes dominaron entre las tribus del norte fueron los descendientes de José, el hijo de Jacob. A través de sus hijos Efraín y Manasés, José profetizó que estas tribus saldrían de las naciones líderes del mundo en los últimos días. Génesis capítulo 49, 1, 22 al 26. Compare por favor este texto con Deuteronomio capítulo 33 del 13 al 17. Aproximadamente 200 años después, hermanos queridos, de que el reino se dividiera, las tribus que residían al norte de Israel cayeron bajo Siria y fueron deportados por los asirios a las regiones norteñas del imperio. Estas tribus, que actualmente se conocen como las tribus perdidas, posteriormente emigraron al noroeste y se establecieron en nuevas tierras, lejos del Oriente Medio. El reino de Judá cayó bajo Babilonia más de un siglo después de la deportación de Israel, pero su pueblo no se perdió en la historia y hoy lo conocemos como judíos. Este Israel que hoy aparece con el nombre Israel es de la tribu de Judá. Se le conoce como judíos. Las escrituras en ocasiones usa el nombre de Efraín de forma representativa para referirse a todo el reino del norte, aunque también para describir exclusivamente a los descendientes del hijo de José, que también se llama Efraín, y que según la profecía se convertirá en una multitud de naciones, según Génesis capítulo 48, versículo 19. Notablemente esta promesa que se le hizo a Efraín fue cumplida con el Imperio Británico y la comunidad británica. De acuerdo a la profecía, hermanos, que se encuentra en el mismo versículo, Manasés, hermano mayor de Efraín, también estaría destinado a convertirse en una gran nación y se apartaría de la multitud de naciones. Esta profecía se cumpliría con la formación, desarrollo y apogeo de los Estados Unidos. Es una reveladora profecía acerca de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Jacob, que es Israel, dijo: y se ha perpetuado en ellos mi nombre. Las referencias a Israel y las profecías de los últimos tiempos generalmente se refieren a Estados Unidos o a los países de habla inglesa del Imperio Británico o a ambos. A veces Israel, hermanos queridos, puede aludir a las 12 tribus. Tenemos que leer los versículos específicos en su contexto para ver qué es lo que quiere decir. Judá, sin embargo, siempre se refiere a los judíos, los descendientes de la casa o el reino de Judá. Debemos entender también que la nación moderna llamada Israel es realmente Judá y que está compuesta de judíos. Una vez que entendamos esta parte de la historia bíblica, es más fácil comprender cierto pasaje de las Escrituras en el libro de Oseas, que contiene una profecía acerca de Efraín. La multitud de las naciones es Gran Bretaña y algunas de las naciones que se derivaron de ella, como Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.,
Aquí se nos advierte acerca de la destrucción que vendrá después del apogeo de las naciones israelitas. En Oseas capítulo 5 leemos una profecía que menciona a Israel, Efraín y Judá. La soberbia de Israel, dice la Biblia, le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. La profecía continúa. Además, el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Se ha retirado de ellos, ha obrado perversamente contra el Señor, porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus herederos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán. Se apartó de ellos contra el Eterno, prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Estoy leyendo la traducción de la Biblia de las Américas. Oseas capítulo 5, versículos 6 y 7. Las lunas nuevas ocurren con un mes de diferencia. Una luna nueva que los devorará. Podría significar que tanto Israel como Efraín y Judá caerán en un periodo de un mes. Esta profecía no fue cumplida en los tiempos antiguos. Como ya se mencionó, la antigua Judá cayó bajo Babilonia, más de un siglo después que Israel cayera bajo Asiria. Hermanos queridos, pareciera ser que en los tiempos del fin caerán juntas en un lapso de un mes. Esta profecía aún está por cumplirse. La caída de Estados Unidos, la caída de Gran Bretaña, la caída de Israel. Recuerden que Israel les dio su nombre a Efraín y a Manasés, los ancestros de los pueblos británicos y estadounidenses. Como Efraín está mencionado separadamente en esta profecía, la referencia a Israel debe aplicarse a Estados Unidos, que entre las dos naciones es la más dominante. Durante 2 siglos antes de la Segunda Guerra Mundial, el poderío de la multitud de naciones, el Imperio Británico y Estados Unidos estaba invertido. El Imperio Británico en ese entonces era un poder mayor que los Estados Unidos, pero hoy en día este es el poder principal. Judá identifica al pueblo judío, particularmente aquellos que actualmente constituyen la nación moderna del Medio Oriente que se llama a sí misma Israel. Aquí vemos entonces una profecía acerca de las 3 naciones, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. De acuerdo a esta profecía, pareciera ser que las 3 caerán en el espacio de un mes, según Oseas capítulo 5, del 5 al 6. Oseas capítulo 5, del 5 al 6, muestra cómo estas naciones querrán regresar a Dios solo para darse cuenta de que es demasiado tarde. Debido a sus pecados, el eterno Dios, Jehová de los ejércitos, los dejará sufrir gran derrota y el consiguiente colapso. Esta profecía no podía cumplirse sino después del surgimiento de la Gran Bretaña y hoy Inglaterra y Estados Unidos como potencias mundiales en el siglo XIX y la formación del Estado judío en Israel en el siglo XX. También hay que tomar en cuenta que Israel y Estados Unidos son quizás las naciones más calumniadas y criticadas del mundo. Entre los extremistas musulmanes, Estados Unidos es comúnmente llamado el Gran Satanás. Israel y Gran Bretaña o Inglaterra son los pequeños satanáses. La 6ª señal antes del rapto de la iglesia es que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. En su profecía más importante respecto al tiempo del fin, Jesús responde a la pregunta que le hicieron sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, versículo 3. Después de describir algunas señales que anunciarían la inminencia de su retorno, él revela que será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio son las buenas noticias del reino venidero de Dios, cuyo mensaje podría predicarse alrededor del mundo sin la Biblia y la libertad de religión. Ambas se hicieron disponibles gradualmente gracias al ascenso de los pueblos de habla inglesa desde el siglo XVI hasta el presente. Sin embargo, solo después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a los avances tecnológicos de la televisión, la radio y otros medios de comunicación masivos, se hizo posible llegar a cientos de millones de seres humanos con el mensaje de la Biblia. Aún así, durante los últimos 50 años no ha sido posible alcanzar a todos los países. Las naciones que solían ser comunistas no permitían la libertad de religión. China, que cuenta con un cuarto de la población mundial, aún no lo permite. Otras naciones que cuentan con un cuarto de la población mundial aún no lo permiten. Otras naciones también tratan de suprimir la publicación de las Biblias, incluso de la Biblia misma. Muchas naciones islámicas no permiten la libertad de religión y en algunos países la gente se arriesga a la pena de muerte por cambiar de religión. Pero el Internet está cambiando todo esto, porque es mucho más difícil para los gobiernos controlarlo. El mensaje del Evangelio del Reino venidero de Dios continúa divulgándose alrededor del mundo y solo acabará cuando Dios decida que su obra está completa y el tiempo es el indicado para que los eventos de los últimos tiempos se lleven a cabo. Dependerá de Dios cuando Él decida que su obra está completa. Esta es la otra profecía que solo podía cumplirse en estos últimos tiempos. La séptima señal y la última, la comunicación global instantánea, será una realidad cuando aparezcan los dos testigos de Dios. Ahora, yo estoy tomando este texto de los dos testigos de Dios que aparece en Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en medio de espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 11, 3, 7 al 10. ¿Por qué estoy tomando este texto para referirme a la última señal, la última señal antes del rapto de la iglesia? La séptima señal es la comunicación global instantánea, será una realidad cuando aparezcan los dos testigos de Dios. ¿Por qué estoy colocando este texto? Porque este texto es evidente que es parte de la tribulación, pero estoy colocando este texto para evidenciar que es posible en nuestro tiempo, el escenario es propicio para darnos cuenta cuántos muertos hay en cada nación. A través de esta pandemia hemos podido darnos cuenta, hemos sido testigos de cuántos muertos hay en Italia, en China, en España, en Estados Unidos, en cada país. Estamos en un tiempo propicio que los medios de comunicación están listos para poder mostrar cuando la bestia asesine a estos dos testigos. Y dice la Biblia, y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días. ¿Cómo podrían ver los pueblos desde tan lejano lugar? ¿Cómo podrían ver 3 días y medio el cuerpo muerto de estos dos testigos? Evidentemente, esta señal es evidente en nuestro tiempo. Hoy sí es posible saber cuántos muertos hay en cada nación.